Las rectas paralelas son aquellas que no tienen ningún punto en común. Otra forma de explicarlo es que son equidistantes, es decir, siempre mantienen la misma distancia entre sí. Las paralelas, además, presentan la misma inclinación, al igual que las coincidentes, solo que estas últimas tienen todos sus puntos en común. En cambio, las rectas paralelas nunca coinciden. El concepto de rectas paralelas es excluyente con el de rectas perpendiculares, las cuales sí se cruzan, formando 4 ángulos rectos. De igual modo, 2 rectas paralelas tampoco pueden ser oblicuas porque éstas se intersecan formando 2 ángulos agudos y 2 ángulos obtusos. ¿Cómo saber si 2 rectas son paralelas? Para determinar si dos o más rectas son paralelas, debemos recordar que en la geometría analítica se puede expresar la recta como una ecuación de primer orden de la siguiente forma: y igual mx más b. Así, en la ecuación, y es la coordenada en el eje de las ordenadas, x es la coordenada en el eje de las abscisas, m es la pendiente que forma la recta respecto al eje de las abscisas y b es el punto en el que la recta corta el eje de las ordenadas. Entonces, 2 o más rectas son paralelas si tienen la misma pendiente, pero el punto de corte en el eje vertical es distinto. Rectas secantes. Se denominan rectas secantes aquellas rectas que cortan una circunferencia en 2 puntos determinados, y conforme a estos puntos de corte se acercan, la recta va aproximándose al punto, y al solo existir un punto que toca la circunferencia se denomina tangente. Una recta secante se puede definir como aquellas rectas que se encuentran en un mismo plano que han de cortarse en un punto. Una recta es la unión de serie de puntos que están alineados en una misma dirección, y esta se nombra utilizando la letra minúscula. Dependiendo de la dirección de la misma, pueden llegar a ser vertical, horizontal o inclinadas. De acuerdo a su posición relativa, existen las rectas paralelas que no se cortan y las secantes que sí lo hacen, formando ángulos de 90 grados. Rectas oblicuas. Las oblicuas pueden definirse como aquellas que se cruzan en un dado punto formando ángulos iguales 2 a 2, o sea, 2 ángulos obtusos iguales o afines y 2 ángulos agudos iguales o semejantes por ser opuestos o contrarios. Las rectas perpendiculares también se cruzan en un solo punto, con la particularidad de que los ángulos que se forman son rectos de 90 grados y completamente iguales los 4. Rectas paralelas atravesadas por una transversal. Cuando 2 rectas paralelas son cortadas por una transversal, se forman 8 ángulos que, según su posición, reciben nombres especiales. Tenemos los ángulos alternos internos, los ángulos alternos externos, los ángulos colaterales internos, los ángulos colaterales externos y los ángulos correspondientes. Rectas alveadas. Son rectas que no se cortan y no son paralelas, por lo tanto no son coplanares. Esto equivale que no pertenecen a un mismo plano, ya que las rectas coplanares o bien se intersectan o bien son paralelas.